Economía keynesiana. Los estudios nuevos más importantes en la economía en el siglo XX fueron aquellos sobre las variaciones en la producción nacional entre los periodos de auge y las depresiones. La Gran Depresión de la década de 1930 y sus trágicas consecuencias sociales alrededor del mundo tuvo uno de sus más grandes y duraderos impactos en el énfasis de tratar de determinar cómo y por qué sucedían este tipo de calamidades y lo que se podía hacer al respecto. El libro de John Maynard Keynes de 1936, Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, se convirtió en uno de los libros de economía más famosos e influyentes del siglo XX. Hacia mediados de la centuria, era la ortodoxia preponderante en los principales departamentos de economía del mundo, con las notables excepciones de la Universidad de Chicago y otros cuantos departamentos de economía en otras universidades dominados o conformados en su mayoría por exestudiantes de Milton Friedman y otros de la Escuela de Chicago. A la preocupación tradicional de la economía con la asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos, Keynes añadió como una preocupación importante aquellos periodos en los cuales proporciones sustanciales de los recursos de una nación, tanto de mano de obra como de capital, no estaban siendo utilizados. Esto era sin lugar a dudas una realidad en la época en que la teoría general de Keynes se escribió, la Gran Depresión de la década de 1930, cuando muchos negocios producían muy por debajo de su capacidad normal y hasta una cuarta parte de los trabajadores estadounidenses se encontraban sin empleo. Como Keynes mismo había predicho, se tardaría un tiempo para que su análisis económico fuese ampliamente aceptado por los economistas, por lo que no se puso a prueba durante la Gran Depresión misma. Mientras escribía su gran obra, Keynes le dijo a George Bernard Shaw en una carta: «Estoy escribiendo un libro sobre teoría económica que considero que revolucionará en gran medida, no de inmediato, pero presumo que lo hará en el transcurso de los próximos 10 años, la forma en que el mundo piensa sobre los problemas económicos». Ambas predicciones terminaron siendo correctas. Por ejemplo, el New Deal en Estados Unidos se basó en decisiones ad hoc y no en algo sistemático como la economía keynesiana. Pero, dentro de la profesión económica, las teorías de Keynes no solo triunfaron, sino que se convirtieron en la ortodoxia preponderante. La economía keynesiana ofrecía no solo una explicación económica de los cambios en la producción y el empleo agregados, sino también las bases para la intervención gubernamental para restaurar una economía que se encontraba atrapada en una depresión. En lugar de esperar que el mercado se ajuste y restaure el pleno empleo por sí solo, Keynes argumentó que el gasto público podía producir el mismo resultado más rápidamente y con menos efectos secundarios dolorosos. Pese a que Keynes y sus seguidores reconocían que el gasto público traía consigo el riesgo de inflación, en especial cuando el pleno empleo se convertía en una política oficial, era un riesgo que consideraban aceptable y manejable, dado que la alternativa era el desempleo en los niveles vistos durante la Gran Depresión. Más adelante, tras la muerte de Keynes en 1946, una investigación empírica sugirió que los creadores de políticas podían, de hecho, elegir entre un menú de soluciones de compromiso entre tasas de desempleo y tasas de inflación, algo que se denominó la curva de Phillips, en honor al economista A. W. Phillips de la London School of Economics, quien había desarrollado este análisis.